La muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional acaba de presentar musicalmente a Me darás mil hijos con el tema Una vez oí tu voz. Bien, seguimos compartiendo entonces La muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional, aquí en Nacional Folclórica, la 98.7, con dos vías de comunicación. 49990987, que es contestador automático, y WhatsApp 11 3109 5896. Hay premio, ¿eh? Ah, Sí. muy bien, muy bien. Bueno, Muy bien. y hablando de palabras y de la literatura, vamos a esta historia comparada de las literaturas argentina y brasileña. Gastón estuvo conversando con Marcela Croce, ella tuvo y tiene un proyecto muy interesante de investigación en la Universidad de Buenos Aires. Así es, ya nos va a contar ella misma en primera persona cómo es este proyecto, pero lo que se presentó en la Biblioteca Nacional, y que esto es también lo que uno celebra, es que la Biblioteca Nacional, además de ser un lugar donde se preservan los libros, donde se puede ir a investigar, también es un punto de encuentro. Para pensar. Exactamente, y para presentar libros, y para que nos podamos acercar a distintos hechos culturales. Historias comparadas de la literatura argentina y brasileña es un proyecto que intenta o bien ocupar un lugar vacante. ¿Por qué vacante? Porque la literatura brasileña siempre estuvo en las casas de estudio, en las universidades, un poco aislada. Sobre todo de lo que era la literatura latinoamericana. Se la estudiaba como literatura extranjera. Eso era un fenómeno muy curioso. Y ahora Marcela Croce... Bueno, justamente porque se piensa en un idioma común que es el español, ¿no? Y Brasil por momentos es como que incluso resulta como una literatura ajena. Exactamente, y eso es lo que yo le pregunté, y ahora Marcela nos va a contestar todo esto, pero además de todo esto, también hay que intentar, y lo que se ha intentado con esta temática, es recorrer las historias de ambos países, ver sus similitudes, sus diferencias. Y su ausencia también. Y exactamente, como dice Ana, las ausencias. Bueno, Marcela Croce, ahora Rafa nos va a presentar a Marcela Croce, nos va a dar alguna reseña de esta gran intelectual argentina. Marcela Croce es profesora adjunta de Problemas de Literatura Latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha dictado cursos en la Universidad Federal de Minas Gerais y encabeza un equipo de investigación sobre literaturas comparadas en América Latina. También es autora de libros tales como Izquierda y Proyecto Cultural del año 96, Osvaldo Soriano, El mercado complaciente de 1998, por citar algunos, David Viñas, Crítica de la razón polémica 2005 y varios más. Ella ha trabajado mucho tiempo con David Viñas, así que bueno, Marcela Croce entonces nos va a hablar de las similitudes, las diferencias y aquellas figuras que han ayudado también a que esta interacción entre ambas culturas y entre ambas literaturas sea más fructífera. Me gustaría ahora sí hacer algunas preguntas con respecto a estos paralelismos, diferencias, similitudes. Empezaría primero, si te parece bien, por lo que es el romanticismo, la generación del 37 en Buenos Aires, que abraza esos ideales, porque también me parece que está la pregunta por la nación, que es tan importante. ¿En Brasil sucede eso? ¿No es así? En Brasil sucede eso teniendo en cuenta que ellos tuvieron una independencia un poco espuria, ¿no? Que es el famoso grito de Ipiranga, que no es una independencia real, porque siguen dependiendo de la corona portuguesa. De hecho, creo que la corona portuguesa tuvo un gran hallazgo en ese momento, que fue trasladar el imperio. En vez de lograr que se independizaran sus colonias, lograron trasladar el imperio. Y hay una particularidad en ese momento que tiene que ver con una figura que yo rescato como tal vez la gran figura del 37, que ha sido mal leída o dejada de lado u opacada por la relevancia que cobró Esteban Echeverría, que es la de Juan María Gutiérrez. Juan María Gutiérrez es, para usar una palabra que yo uso después en ciertas figuras, sobre todo de críticos latinoamericanos, el gran relegador en el siglo XIX. Es el primero que empieza a reponer a los poetas coloniales peruanos, mexicanos. Es el primero que publica Sor Juana fuera de México, fuera de España, para ser más preciso, ¿no? En México se la leía, pero su publicación era española.
Y después Juan María Gutiérrez está bastante ligado al grupo de la revista Niterói, que es la de los primeros románticos brasileños, González de Magalhães, Porto Alegre, Torres Homem. Ahí hay un primer vínculo, y un segundo vínculo también en el momento del romanticismo son los emigrados argentinos. Juan María Gutiérrez, de hecho, va a estar emigrado en el sur de Brasil. Ahí también hay un vínculo, sí, efectivamente. Hay un vínculo importante, y luego hay un vínculo diplomático. Guido Spano como embajador en la corte imperial. También, y hay una figura mucho más menor, si se quiere, pero muy relevante en términos de la relación entre Argentina y Brasil, que es una figura importante para una biblioteca, que es la de Pedro de Angelis, que era un sujeto que vendía documentos, a veces se los robaba, después los vendía, y trataba de demostrar simultáneamente, según quien le pagara, cuestiones de derechos favorables a la Argentina o a Brasil, según se las encargaran a Argentina o Brasil, ¿no? Personaje un poco nefasto, pero muy importante en cuanto a la ligazón. De hecho, el imperio brasileño participa, pone tropas y pone dinero para la caída de Rosas. Mira, ahí tenemos... Hay otra- mucha, claro, hay una gran proximidad histórica. En principio, Brasil tiene una gran literatura indianista. El romanticismo es indianista. Una figura clave ahí es la de José de Alencar, ¿no? Y Alencar es claramente un indianista. O sea que en ese punto lo que tuvimos que hacer fue un ajuste, como en muchos casos, un ajuste para trazar un paralelo entre lo que es el indianismo por un lado y la gauchesca por el otro. Porque es verdad, en la Argentina no solo no existe el indio, sino que se crea una categoría que supera la dialéctica de civilización y barbarie, que es la del salvaje. Ahí está, ¿no? Está claro. fuera de la dialéctica ya, Sí, ese sí, sí, personaje, sí, sí, ¿no? sí, sí. Y de hecho se crea también por una lectura, yo tendría a decir mala, pero es simplificar, una lectura por lo menos demasiado entusiasta del romanticismo francés, se crea la idea de que la Pampa es un desierto. Entonces se justifica Claro. la expulsión del indio, porque en realidad se lo considera como un territorio vacío. En Brasil no ocurre eso, pero hay un fenómeno bastante significativo, que es que en el siglo XX algunos pensadores, estoy ahora refiriéndome específicamente a Gilberto Freire, consideran que el indio es un personaje inferior frente al negro, con el inconveniente de que el negro ya es un elemento exótico en América, no es un elemento propio de América. El indio también es un resultado de la conquista, porque el esclavismo fue uno de los grandes movimientos que produce la conquista. Sin embargo, en el caso de Freire está la convicción de que hay que recuperar la cultura negra y arrasar con la cultura india contra lo que hace el modernismo, que es recuperar, a veces un poco superficialmente, la cultura india. Y ahí va la otra parte, otro punto de encuentro, ¿puede ser el modernismo? Claramente. Ahí hay otro gran religador de nuestro lado, que es Oliverio Girondo. Mirá. Personaje que ha recorrido toda América como representante de revistas, en muchos casos, pero una figura que poéticamente deja una marca en Brasil, no solamente en Oswald de Andrade, que lo recupera explícitamente, sino incluso hasta los poetas concretistas. Haroldo de Campos, ¿no? Claro. Todavía tiene ciertos elementos del último Girondo probablemente, el de En la más médula. claro. Pero efectivamente esa es una figura clave también en el contacto entre Argentina y Brasil, más allá de otras figuras que han sido traductores, que son menos notorios, el caso de Lidia Besuchet y Newton Freitas, que hacen difusión de la literatura brasileña en Argentina, y que en muchos casos estuvieron ligados en la Argentina a grupos de emigrados españoles de la República. Entonces hubo como una red mucho más amplia que la sudamericana estricta, ¿no? Sino una red hispánica mucho más extensa. Ahí le estábamos escuchando a Marcela Croce. Ella nos habla justamente de parte de esta charla que dio en la Biblioteca Nacional sobre la historia comparada de las literaturas argentina y brasileña. No se vayan porque queda todavía un audio más sobre esta charla que tuvo Gastón Francese con ella. Vamos a ir a la tanda, música y enseguida continuamos en La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional.
si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche tierra. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todas perdidas, Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. La muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional, acabo de presentar Razón de Vivir, una composición de Víctor Heredia interpretada en vivo por Mercedes Gieco y el autor, Víctor Heredia. 19 años con nuestra música. Nuestra música. 98.7 Folclórica. Nacional Folclórica. Informate al instante en Twitter. @folclóricafm 987. Yo soy Julio de la ciudad de San Justo, de La Matanza. Me gusta la radio, me gusta el folclore, la escucho hace años y seguiremos todo el año junto a la folclórica. Mandanos un WhatsApp. 113 109 5896. WhatsApp Folclórica. Hasta las 21, la Biblioteca Nacional
está en Nacional Folclórica. Continuamos en La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional, aquí en Nacional Folclórica. Pasaron ahora 35 minutos de la hora 19. Tenemos muchos regalos que Rafael Hernández va a anunciar, los teléfonos, la vía de comunicación. Para contestador automático lo solicitan en el 49990987 y ahí queda una voz registrada, la de ustedes. Y si no, me escriben al WhatsApp, que es 11 3109 5896 y los recibo a todos por escrito. ¿Y te escribieron? Tenés. Sí, claro. Sí, a ver. Alejandro de Olivos, igual que Juan de Olivos, coinciden en el pedido del catálogo libro de Landru. Mira vos. Ya quedan anotados. Bueno. Entonces tenemos el catálogo libro de Landru, Breve Historia Universal de Landru, espectacular, y otro libro realmente muy interesante. De muy Jorge recomendable. Mus. Sí, ¿viste qué lindo muy que divertido. Es? Sí. Es como un juego de mesa, te sentás con amigos y empezás a buscar palabras que no conocemos. Eso, Exonario, 270 palabras que no están en el diccionario, pero que deberían existir. Muy simpático, y además tenemos 2 pares de entradas para ver Alia Ginette, la mujer de los 7 nombres, en el Malva, en Figueroa Alcorta, 3415, el sábado que viene a las 22, última función de esta hermosísima película colombiana sobre la identidad de la mujer. Volvemos a Brasil y la historia comparada de las literaturas argentina y brasileña, que Marcela Croce estuvo conversando con Gastón Francese. Ella justamente habla sobre esta dificultad de integrar a Brasil en el orden latinoamericano y la ausencia parcial de estudios comparados en América Latina. Decíamos entonces que salvo casos aislados o anecdóticos, los puntos de contacto entre Argentina y de Brasil no fueron estudiados como realmente merecería. Habíamos dicho también que esta exclusión a qué se debía, por qué Ana había sugerido una hipótesis de lectura que podría ser la falta o el distinto idioma. Bueno, vamos a ver qué dice Marcela Croce. La escuchamos. Yo creo que en parte el fenómeno del idioma, la idea de una literatura latinoamericana siempre, por lo menos curricularmente, fue una literatura hispanoamericana y excluía no solamente a Brasil, sino también al Caribe latino, francés, digamos, que es muy difícil de incorporar, obviamente, cuando hay una diferencia lingüística, pero eso implicaría suponer que América Latina es homogénea lingüísticamente, lo cual tampoco es cierto, ¿no? Ni desde el punto de vista del español que se usa en cada país, ni desde el punto de vista de lenguas indígenas o otras modalidades que funcionan dentro de cada país. Así que, bueno, el tema del idioma siempre es complicado, pero tampoco explica todo. Y Brasil tuvo una particularidad, que fue un imperio ordenado en medio de repúblicas muy anárquicas, por lo menos hasta 1889, que es la proclamación de la República. Con lo cual también ahí hay una distancia, y creo que esta distancia tiene que ver tanto con cómo conceptualiza América Latina a Brasil, como con el modo en que el propio Brasil se ve dentro de América Latina. Entonces, esto trataría de salvar esos dos inconvenientes con muchos problemas, porque si bien en términos de encuentros académicos y de charlas con profesores, estudiosos de Brasil, hay un consenso en que hay que resolver esto, no sé si a nivel general está tan establecido, sobre todo por las rivalidades tradicionales que hay, especialmente entre Argentina y Brasil, ¿no? Siempre depende del momento histórico, ¿no? Yo diría que un autor clásico que me parece muy, muy fácil de leer, lo digo de manera un poco apresurada, en tanto es un autor que maneja ciertas reglas más o menos clásicas, es Aloysio Acevedo. Leer una novela como El Conventillo, a fines del 19, ver un poco cómo se organiza esa cultura popular, qué pasa con el inmigrante, qué pasa con las clases bajas que tienen alguna expectativa de progreso, e incluso algunos autores que ya a fines del 19, pienso en Adolfo Camiña, por ejemplo, están tratando temas de homosexualidad. Hay novelas que Von Criollo trata un tema de homosexualidad masculina entre marineros, en la década de 1880, cosa que acá era más o menos impensable. Después, bueno, autores clásicos de los años 30, yo diría que
tal vez los más clásicos, o algunos de los más clásicos, han sido leídos, pero uno no los considera literatura brasileña. El caso de Jorge Amado. Doña Flor y sus dos maridos fue un momento del boom brasileño, e incluso hubo otros boom brasileños mucho menos respetables, a mi entender, el de Mi planta naranja Lima, en el año 80 aproximadamente, y en los últimos años Paulo Coelho, que yo creo que es un autor que hay que considerar. No estoy dispuesta a hacerlo yo personalmente, lógicamente, pero creo que hay que poner a Paulo Coelho en paralelo con una figura como la de Jorge Bucay, por ejemplo, ¿no? Porque también esa idea, ese género de autoayuda en lengua latina, también tiene un éxito particular y es un fenómeno de época. Y desde ya extender en los últimos años, digamos los últimos 40 años tal vez, a personajes como el de Mónica dentro de lo que ellos llaman los cuadriños, que son las historietas, y Mafalda. Que esto me lo han reprochado muchos brasileños porque dicen que Mónica sale perdiendo frente a Mafalda y que hay una asimetría, pero siempre hemos tratado de salvar las asimetrías explicando por qué metodológicamente vale la pena poner a la par los textos que elegimos. Ahí estaba Marcela Croce hablando no solo del por qué esta exclusión de la literatura brasileña, sino también el que le habíamos pedido que nos dé algunos autores para aquellos que estén interesados en conocer un poco más de esa literatura brasileña. Y una manera de acercarse, ¿no? Es interesante por lo menos de alguna forma conocer a algunos autores y acercarnos a ir a la biblioteca y por ejemplo pedir los libros ahí también. Exactamente. Y por último, el último audio que le pedimos la última reacción que le pedimos a Marcela Croce tiene que ver con cómo surgió la idea y este proyecto y la presentación del tomo 4 que se realizó en la Biblioteca Nacional. En realidad esta idea empezó hace muchos años, yo diría que hace 10 años o más. Tuvimos la primera idea de armar algo comparativo, tuvo muchos tropiezos, como tienen estas ideas en general, muchas resistencias de diversa índole, algunas de orden más general, considerando que el método de las literaturas comparadas no es un método apto para utilizar dentro de América Latina, con lo cual hay una serie de resabios europeístas bastante fuertes, ¿no? Sobre todo a nivel institucional, en la Argentina. Y en el lado brasileño lo que ocurría es que en general entienden el comparatismo entre la misma lengua portuguesa. Entonces de pronto es literatura brasileña con literatura angoleña, ¿no? De Mozambique, es decir, de antiguas colonias portuguesas. Ese fue como uno de los primeros inconvenientes. Después lograron una financiación, que nunca la logramos efectivamente. Tenemos apenas un proyecto de los que solventa o financia la UBA, que son los llamados UBACIT, con montos paupérrimos realmente. Y tuvimos la gran suerte de que la editorial universitaria de Villa María, EduBim, se entusiasmó y publicó hasta ahora 4 volúmenes, la idea es hacer 6 en total, y tuvimos la suerte de no tener que disponer de dinero para publicación, porque no lo teníamos realmente, ¿no? Entonces fue un trabajo bastante arduo, también con ciertos grupúsculos locales que suponen que hay temas que tienen dueño, ¿no? Y entonces, bueno, también hubo algunos, no enfrentamientos directos, pero sí algunas trabas que uno puede suponer de dónde vienen. El tomo 4 va desde las vanguardias de los años 20, empieza de hecho con las vanguardias y termina con la caída de Vargas, ¿no? Digamos, caída de Vargas y caída del peronismo, que son bastante paralelas. Vargas se suicida en agosto del 54 y Perón cae en septiembre del 55. Ese es el momento que aprovechamos. De hecho, colaboradores brasileños. En este tomo 4 hay una colaboradora de lujo, que es Lilia Moritz Schwartz, que nos ha cedido un capítulo adaptado de su libro sobre Lima Barreto, que es precisamente la polémica de Lima Barreto con la revista Claxon, ¿no?
que además repone los antecedentes de Sergio Buarque de Holanda, cuando era muy jovencito y participaba de revistas vanguardistas, después va a ser uno de los grandes ensayistas brasileños, y termina precisamente en ese momento. ¿Qué ocurre cuando se desbaratan los dos regímenes, que en ese momento eran regímenes populistas, porque el de Vargas ya había pasado a ser un régimen populista, y visto no solamente desde la perspectiva del momento, sino también desde novelistas que lo han retomado posteriormente, ¿no? Pensamos, por ejemplo, la novela Agosto de Rubén Fonseca, que es una novela escrita en el año 90, pero que retoma todo el mes de la muerte de Vargas e incluso establece una hipótesis que ficticiamente funciona, que es la de que el testamento de Vargas es un fraude, ¿no? Que ese testamento no fue escrito por Vargas, sino que fue una jugada política específicamente. Viene. Bien, entonces ahí estaba Marcela Croce, que realmente fue, no solo nos dio un pantallazo, nos explicó y nos contó este proyecto que tienen de 6 tomos de las historias comparadas de literaturas argentinas y brasileñas, sino que siempre es un gusto encontrarse con una persona tan preparada y que en cada momento que uno habla tiene ganas de escucharla un poco más, porque la verdad que lo que sabe es un verdadero lujo de Argentina. Así es una gran investigadora, trabaja, como decíamos, en la Universidad de Buenos Aires, y está con este proyecto de investigación, y siempre es interesante plantear los interrogantes, acercarnos a la literatura de otros países, como es el caso de Brasil. Esto que hablábamos, ¿no?, de la ausencia, a veces parece tan cercano y tan lejano a la vez, sí, cuando nos encontramos con otros idiomas, y estando tan cerca, también a su vez ocurre con la música, ¿no?, y con otras artes. Pero me parece que puntualmente con el tema de la literatura, como que uno pareciera que está más distante, y por eso se habla de esta ausencia parcial en este estudio comparado en América Latina. Marcela Croce además se comprometió a otras entrevistas con nosotros, así que la vamos a tener en algún otro momento, o para una entrevista en particular, o para que venga a visitarnos y que hablemos de literatura latinoamericana, que realmente sabe y mucho. Así es. ¿Vieron que cuando terminó el audio yo dije, ¿viene? ¿Saben por qué lo dije? ¿Por qué? A ver. Porque acaba de entrar Juan Villoldo. ¿Cómo anda, Juan? Dije, ¿viene? Bien, ahí ¿por está. qué lo decía? Obvio, ¿por qué lo voy a decir? ¿Ustedes? ¿Cómo estás, Juan? Bien, contento acá. Bueno, un placer enorme Gracias. verte. Igualmente. Y hablando de literatura y de cine, de imágenes, hablábamos recién con Rafa Hernández, que nos contaba sobre El Ministerio del Tiempo, una serie que está en Netflix. Sí, ya va por la 4ª temporada, es ciencia ficción mezclada con literatura, porque son viajes al pasado, un pasado que se altera permanentemente a través de puertas que llevan a determinados momentos de la historia, para ponerlo en un ejemplo. Por ejemplo, están viendo desde el presente, al futuro no se puede viajar, pero desde el presente están viendo que el Quijote le faltan páginas y tienen que viajar al pasado para corregirlo y que llegue tal cual. Bueno, y hay un encuentro con Cervantes y ves a Cervantes en su tiempo y con su historia. Sería volver al pasado, no volver al futuro, ¿no? Tratando de hacer teatro, que se quiere dedicar a otra cosa, en fin. Es muy divertido, muy entretenido. Qué bueno, y aparte uno aprende. Y visitan todo el siglo de oro español todo el tiempo y van y vienen en el tiempo. Bueno, entonces recomendamos acá por Rafa Hernández El Ministerio del Tiempo. Sabés que entré a Netflix y a uno de los episodios y dice: la patrulla viaja a la Lisboa de 1588 para impedir la muerte de Lope de Vega, antes de que escriba sus obras más famosas. Mirá vos. Sí, por ejemplo. Bueno, es muy divertido, así que bueno, la recomendamos acá. ¿Cuántas? Ya están en la 4ª temporada, es muy gracioso porque como se visten en el presente y no entienden ni la ropa, ni cómo tienen que referirse, hablan por ejemplo, hay un policía que es de esta época y habla como un cana, y es un chabón, y tiene que hablar con Cervantes. Claro. Dice, ¿en qué hablas tú? Bueno, El Ministerio del Tiempo la recomendamos. Y hablando de recomendaciones, vamos a recomendarle algunas de las actividades de la Biblioteca Nacional. Bueno, mira, ya es la última oportunidad esta semana, ¿eh? Tienen 3 días para ver El Año Mágico de García Márquez, primer piso de la Biblioteca Nacional, imperdible muestra, tienen 3 días para verlo, y también en el Museo del Libro y de la Lengua, Fontana Rosa. ¿No está más? No, Fontana Rosa no está la muestra de ajedrez. Sí. Fontana Rosa se va de viaje y va a estar en la Feria del Libro de Colombia. Me lo cambiaron. Sí está la muestra en blanco y negro, movimientos en blanco y negro, el ajedrez, que continúa entonces en el Museo del Libro y la Lengua, en Las Heras 2555, y por supuesto breve historia universal del Andrú.
¿sí? Así es. Eso está en la planta baja de la Biblioteca Nacional. Así es, en las salas Marielena Walsh y Leopoldo Lugones de la planta baja, con entrada libre y gratuita, todas las muestras que les estamos contando. Quedan también muy pocos días para Che Lector, a 50 años de la muerte de Ernesto Che Guevara. La Biblioteca Nacional ofrece esta muestra donde reúne textos y autores que fueron parte de su experiencia vital. Estamos hablando del Che Lector porque es justamente los libros que fue leyendo el Che Guevara a lo largo de su vida, y entonces, como les decía, tienen tiempo hasta el 31 de marzo para Che Lector, para el Año Mágico de García Márquez, y también para Eco de los Soviets, también, que al cumplirse 100 años de la Revolución Rusa, la Biblioteca Nacional presenta la muestra Ecos de los Soviets, que procura mostrar las primeras repercusiones que el fenómeno provocó en la Argentina, en la sala Silvino Campo y Adolfo Bioy Casares, que está en el primer piso de la Biblioteca Nacional. Vamos a la música y luego sí vamos a hablar sobre talleres, en esta primera hora, sobre uno de los talleres en la Biblioteca Nacional.